Buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias al Señor en esta hora tan especial en la cual podemos venir y llegar hasta ustedes y agradecerles también por la oportunidad de poder comunicarnos y llegar hasta ustedes con la palabra del Señor. En esta hora tenemos este grande privilegio, esta oportunidad de una vez más escuchar la palabra del Señor. Sabemos que es tiempo bastante frío, pero todavía la palabra del Señor es una necesidad en cada uno de nosotros. Así que quiero animarle en esta tarde a que pueda sintonizar y pueda tomar este tiempo para poder estar en la presencia del Señor. Y en esta tarde quiero compartir con ustedes acerca el propósito de avance de la obra del Señor. Dios quiere que su obra avance, pero para que eso acontezca verdaderamente, el Señor quiere revelarnos y quiere mostrarnos cuál es su voluntad, la voluntad de Dios para el avance de su obra. Eso no está en duda y Dios quiere hacerlo, pero Dios quiere capacitarnos a cada uno de nosotros para que podamos nosotros poder llevar este mensaje, poder progresar este mensaje y siempre someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Así que en algunas ocasiones sucede de que como que queremos adelantarnos un poquito a lo que Dios quiere hacer o a los propósitos de Dios. Y vamos en este pasaje que vamos a estar hablando hoy de cómo Dios quiere que su obra avance, vamos a poder ver cuál es en realidad a veces la voluntad del Señor. Y para ello quiero leer para ustedes en el libro de Mateo capítulo 17 y versículo 1. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, sus hermanos, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Vamos a orar y a dar gracias al Señor en esta hora. Padre amado, rogamos que en esta hora gloriosa tu presencia, tu Santo Espíritu, sea con cada uno de nosotros. Seas tú, Señor, guiándonos en esta tarde para poder tomar el consejo de tu palabra, Señor, y que este consejo pueda ser, Señor, en nosotros la voluntad tuya, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor, allí donde cada uno de los que nos escuchan también, Señor, pueda haber un momento, Señor, de quietud, un momento, Señor, donde podemos recibir tu palabra con humildad, Señor, y poderla traer a nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias y pedimos bendición. Y quiero que podamos observar, parece que a veces los discípulos eran bastante inquietos, y uno de ellos que era más inquieto era, vamos a decir, Pedro. Pedro era bastante, rápido. Él estaba listo para querer activar y hacer lo que se le venía en mente. A veces eso lo llevaba a Pedro, aunque eso es bueno en parte, pero no es del todo mejor que escuchar y obedecer la voz del Señor. Así que Pedro era uno de los que rápido estaba pensando en lo que se debería de hacer. Y es bueno pensar en lo que se debe de hacer, pero siempre debe de estar sujeto a la voluntad del Señor. Así que Pedro era uno de los que en realidad se le adelantaba al Señor, pero podemos entender el buen propósito que él tenía no era del todo de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que el Señor quería capacitarlo y enseñarle para entregarle este grande trabajo que tenía que hacer. Así que vamos a
A ver, a veces nos sucede a nosotros un poco parecido a él, pero vamos a ver lo que sucedió con ellos. Lo primero que vamos a estar hablando es que los discípulos, Jesús los lleva al monte. Ese monte, pues es unos dicen que es el monte Tabor, otros dicen que es el monte Hermón. No está en cuestión, pues se cree que es el monte Hermón, pero vamos a no entrar en cuestión por ello, porque eso no es lo más importante. Lo importante es que el Señor planificaba llevar su obra más allá. Y cuando Él trata de llevar su obra más allá, lo primero que Él hace es que trata de capacitar, y se lleva a 3 de los discípulos que tenía más cercanos. Sabemos que eran 4 los que eran bien cercanos a Él, y entre ellos estaba Andrés. Andrés no está en esta ocasión, porque el Señor nos explica, pero trajo 3 y los llevó al monte con un propósito. El propósito primeramente era Jesús. Le gustaba orar, le gustaba estar en la presencia del Señor, pero aquí podemos ver que trae a estos 4 discípulos con él a este lugar especial, y estando en ese lugar especial, dice la palabra, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a sus hermanos y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró. Bueno, 6 días después, se cree que 6 días después de que Pedro había tenido una revelación de parte del Señor. O sea, Dios estaba capacitando a Pedro, y aquí dice la palabra que 6 días después fue cuando Pedro tuvo la revelación de que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro tenía una parte de la revelación de Jesús, pero aquí dice la palabra del Señor que Jesús se transfiguró. Ellos habían visto a Jesús hacer muchos milagros, habían visto a Jesús sanar los ciegos, pues multiplicar los panes. Había hecho tantas cosas Jesús, que ellos conocían esa parte de Jesús, pero nunca habían visto a Jesús transfigurado. Nunca habían visto, y la palabra del Señor dice que su rostro se tornó, dice, tan resplandeciente que parecía como que era el sol. O sea, era iluminoso el rostro de Jesús, se transfiguró, se puso su rostro como el sol, dice, y sus vestiduras se hicieron blancas. O sea, aquí hay una experiencia tremenda que el Señor está mostrando a Pedro y a sus acompañantes. O sea, les está mostrando lo que Él es, o sea, la revelación de Él. Eso es tan importante si queremos nosotros seguir compartiendo con convicción la salvación o el poder de nuestro Señor, es tener la convicción de lo que nuestro Señor es. Y Pedro en este momento está teniendo una experiencia tremenda de parte del Señor al ver la transformación del Señor Jesús. Entonces ellos estaban con Él. Lucas dice que aunque estaban semidormidos, pero al resplandor se despertaron, y pues se puede ver de que era una experiencia sobrenatural que ellos estaban teniendo en ese mismo instante. Y esa es una parte bien interesante, porque el Señor quiere revelarse hacia cada uno de nosotros, para que cuando nosotros hablemos acerca de su testimonio, de su palabra, lo estemos hablando con convicción. Y el Señor quería que estos discípulos tuvieran la convicción de el Dios que ellos servían, al Dios que ellos compartían. Y dice la palabra que enseguida después de que el Señor se transfiguró, dice que al instante también aparecieron a su lado Moisés y Elías, y nosotros podemos ver de que ellos también estaban en su gloria, en su esplendor también. Moisés es tan importante. Sabemos que Moisés había sido transfigurado una vez, había recibido la gloria del Señor, dice la palabra, cuando recibía los mandamientos del Señor, y fue así que su rostro resplandecía también. Pero en esta ocasión él desciende con toda esa gloria también, y enseguida se aparece Elías. O sea, ahí está Jesús transfigurado, ahora está Moisés y también está Elías. Moisés sabemos que es el que promulgó la ley, al que se le entregó la ley, es el que
Dios utilizó para traer los 10 mandamientos. Y entonces aquí tenemos a Elías también, que está transfigurado, una visión sobrenatural que están teniendo los discípulos, de que están estos alrededor de Jesús. Entonces Moisés como el dador de la ley, y Elías, que es el profeta que habla acerca del Cordero inmolado, del Cordero de Dios, aquel que no abrió su boca, aquel que estuvo en el matadero y enmudeció, como dice la palabra. Entonces estaban los dos, estaba el que había dado la ley, y estaba el de los profetas, el primero de los profetas. Así que podemos ver de que la visión era tan impactante que sus discípulos estaban asombrados de lo que estaban viviendo. Y esto vino como a confundir un poquito. Esto vino como a hacer de que Pedro perdiera un poquito el hilo de lo que estaba pasando ahí. Parece que Pedro podía ver muy poco con su visión, y el Señor ahora le va a mostrar algo más importante. Entonces Pedro, al ver de que la gloria está con ellos ahí, que está Jesús, pero está rodeado de Elías, está rodeado de Moisés, y ahora ve la gloria del Señor junto a él ahí, y Pedro se le ocurre una gran idea. La gran idea de Pedro, dice el versículo 3, y he aquí le aparecieron Moisés y Elías. El versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Bueno, aquí Pedro, podemos ver de que la propuesta de Pedro, sin pensar, o sea, Pedro no pensó mucho. Pedro, al ver todo lo que estaba pasando, le propuso al Señor primeramente hacer 3 enramadas. Aquel lugar era agradable, aquel lugar era maravilloso, y ahora Pedro le ofrece al Señor hacer 3 enramadas. Y vea bien que Pedro quizás lo hizo de una manera no egoísta, si lo pudiéramos ver desde ese punto de vista, porque él dice 3 enramadas, no dice pues 6 enramadas, porque ellos eran 3 también, pero él dice 3 enramadas, una para Jesús, una para Elías y otra para Moisés. Pero él no está pensando, él no está entendiendo lo que allí está sucediendo. Entonces él quiere hacer 3, y él dice: bueno fuera hacer 3 enramadas en este lugar. Era tan grata la presencia que había ahí del Señor, la gloria del Señor estaba allí, y era tan agradable que Pedro quería quedarse en ese lugar, que Pedro estaba haciendo planes ya de quedarse en ese monte junto al Señor y al profeta y a Moisés. Entonces él estaba pues con gran gratitud, con gran gusto, y estaba dispuesto a trabajar, estaba dispuesto a hacer 3 enramadas solamente para estar en ese lugar. Pero Pedro se había olvidado de dónde él había venido. A Pedro se le había olvidado de que pues habían más personas ahí abajo, pero la gloria del Señor, todo lo que la revelación que estaba viendo ahí, a Pedro como que lo había impactado tanto que quería tomar sus propias decisiones. Entonces la propuesta fue interrumpida. Dios interrumpe a Pedro. Dice la palabra del Señor que mientras él estaba haciendo esa proposición al Señor, dice que una nube le cubrió, una nube de luz lo cubrió, y aquí dice una voz del cielo, de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Recuerde usted que esas palabras se escucharon cuando Jesús iba a iniciar, cuando Jesús se bautizó y cuando Jesús iba a iniciar su ministerio. Y aquí lo que el Señor está diciendo es, yo pienso que para que Pedro también pudiera escuchar, es que estaba Elías y estaba Isaías, pero
estaba Isaías y estaba Moisés. No sé si equivoqué esas palabras, pero perdón si lo hice. Pero estaban los dos ahí y estaba el Señor, y ellos estaban querer hacer 3 enramadas. Y aquí el Señor le hace una aclaración a Pedro, y lo que le dice es que ellos tienen que escuchar a Jesús. Vea bien usted esto. ¿Por qué? Porque Pedro ya quería que se quedaran ahí los 3, pero el Señor dice que ellos deben. Entonces el Señor interrumpe a Pedro, el Señor corrige a Pedro, y el Señor le dice a Pedro de que a Jesús es en el que él tiene contentamiento, que es a Jesús al que ellos tienen que escuchar. Entonces Pedro tenía que entender que Jesús tenía una posición aún más alta que ellos, y la otra es que Jesús estaba para cumplir una misión de parte del Señor, y no estaba para quedarse en ese monte. Jesús no había venido para acomodarse en ese monte, para estar en una enramada llena de gloria. Jesús tenía un plan, y el plan de Jesús era ir más allá. No solamente era estar lleno de gloria, estar lleno de esplendor, sino que Jesús tenía una misión por cumplir. A Pedro se le había olvidado esto, a Pedro se le había pasado por alto esto. No sé si a los otros 2 también se les había pasado por alto, pero el Señor les recuerda a ellos que a Jesús tienen que escuchar. ¿Por qué? Porque Jesús nunca se apartó de la misión y el plan que él tenía, que el Padre le había encomendado, y eso era que él tenía una misión de salvar al mundo que estaba perdido. Entonces esta voz del cielo vino a parar a los discípulos. El Señor mismo vino para interrumpir los planes que estaba trazando Pedro para hacer con el Señor. A Pedro se le había olvidado que en el valle había muchas personas que estaban todavía, que tenían necesidad. A Pedro se le había olvidado lo que al ver al profeta Isaías, que habla acerca de Jesús, que habla acerca de ese Cordero de Dios que es inmolado, a ese Cordero de Dios que enmudece, a ese Cordero de Dios que es sacrificado, que da su vida por los demás. A Pedro se le había olvidado eso. Entonces Jesús había cumplido con una parte ya, pero le faltaba la parte más importante. Era la parte del sacrificio, era la parte del no olvidarse de todos los perdidos. A Pedro se le había olvidado. Pedro quería un lugar agradable, Pedro quería estar rodeado de gloria, pero a Jesús la gloria que le rodeaba no lo hacía olvidar el plan y propósito que Dios tenía, que era de salvar al perdido. ¿Y qué quiere decir esto a nosotros como iglesia en este tiempo? Y es que no se puede cambiar o no se puede pensar que debemos de acomodarnos y estar nosotros libremente alabando el nombre del Señor, y estar en nuestros templos solamente glorificando el nombre del Señor y olvidándonos de aquellos que todavía están perdidos, aquellos que están corriendo sin Dios y sin esperanza. A Jesús no se le olvidó eso. Jesús sabía que tenía que regresar al valle donde estaban los necesitados, al valle del perdido. Pedro quería quedarse en la montaña rodeada de gloria, pero Jesús tenía un plan, y el plan era el regresar al monte para alcanzar a aquellos que todavía no habían sido salvos, aquellos que estaban descarriados, aquellos que estaban perdidos. Pues yo quiero decirle que para este tiempo también el Señor quiere que nosotros entendamos que debemos de poner en el primer lugar a nuestro Señor. Él es el único Salvador, a Él tenemos que oír, a Él tenemos que obedecer. No podemos quedarnos en la montaña de la religión, no podemos quedarnos en la montaña de la seguridad nuestra, de las capacidades humanas. No podemos nosotros
quedarnos ahí en la gloria de que somos hijos de Dios. Debemos de bajar donde está la necesidad. No podemos nosotros pasar por alto que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo tenía un plan y un propósito, y ese era de alcanzar a todos aquellos que estaban perdidos. Así que no podemos nosotros perder de vista cuál es el plan y cuál es la dirección de Dios para nuestros tiempos. Para nuestros tiempos es que debemos nosotros saber de que hay momentos que vamos a estar incómodos, hay momentos que nosotros vamos a tener que renunciar a aquellos momentos quizás de comodidad. ¿Por qué? Porque hay necesidad todavía en nuestro tiempo. La predicación todavía hay necesidad de seguirla dando. Hay que seguir hablando del amor de Dios. Hay que seguir hablando a aquellos que todavía no tienen al Señor en su corazón, aquellos que piensan que son personas malas, aquellos que piensan que para ellos no hay oportunidad. Todavía el Señor tiene oportunidad, pero usted y yo no podemos pensar en acomodarnos todavía. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo que necesitamos hacer, hay muchas almas que necesitamos alcanzar. No nos quedemos arriba en el monte, no nos quedemos en la comodidad, en el momento agradable, sino que salgamos también, bajemos a aquel lugar de la necesidad. Este es tiempo para que todavía nosotros pensemos que todavía el Señor hay almas que Él quiere alcanzar. Yo quiero animarle que no vayamos a nosotros a pasar por alto, a perder de vista el plan y propósito del Señor para el avance de la gloria, para el avance de la iglesia del Señor. Solamente sucederá cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros no nos adelantamos a hacer lo que nosotros queremos, sino que respetamos la voz del Señor. Cuando nosotros podemos entender cuál era el propósito de Cristo venir a esta tierra. No vino sencillamente a hacerse famoso, Él vino a poner su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y en esta tarde yo quiero instarle, yo quiero decirle a usted que el Señor todavía tiene un plan para la iglesia de este tiempo, y el plan es que la iglesia no debemos de acomodarlo. El plan de la iglesia de parte de Dios es que debemos de seguir pensando en aquellos que todavía no conocen del Señor, que todavía hay necesidad y que no podemos nosotros empezar a querer agarrar comodidad para nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor tenga misericordia de nosotros, y estos tiempos que vivimos quizás difíciles de crisis y todo lo que tengamos que enfrentar no puede apartarnos de vista el plan y propósito que el Señor tiene para con aquellos que no conocen al Señor. Quiere utilizarle a usted y a mí. Él quiere que usted y yo seamos los portavoces de ese mensaje de parte de Él. Que Dios lo bendiga en esta tarde. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos ser sabios, para que nosotros podamos ser prudentes, para que nosotros podamos obedecer el llamado de Dios. Y ese es que no nos olvidemos de aquellos que todavía están necesitados de la salvación de su alma. El Señor sea glorificado en esta tarde, y que el Señor pueda guiarnos a ese propósito que es el alcance de aquellos que todavía no le conocen. Dios bendiga a cada uno en esta tarde. Dios sea con cada uno de ustedes, y que el Señor pueda también fortalecerlos en este tiempo, porque la palabra del Señor dice que Jesús en ese monte fue fortalecido, Jesús en ese monte fue a recibir nuevas fuerzas, pero también vino a traer revelación a sus discípulos de quién era Él y qué era lo que Él había venido a hacer a esta tierra. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Dios bendiga en esta tarde a cada uno de ustedes. Resta más hacer una oración en esta hora. Padre amado, te damos gracias. Gracias por la bendición que nos das. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor. En esta hora, si hay alguna necesidad, Señor, seas tú, oh Dios, glorificándote. Seas tú, Señor, obrando en cada uno de aquellos que están pasando, Señor, quizás enfermedad, quizás, Señor, necesidad. Seas tú, oh Dios, glorificándote. Pido por la iglesia, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Mira a nuestros amigos que nos escuchan, Señor, bendícelos también. Revélales, Señor, que tú eres ese Dios de amor, ese Dios que estás esperando por ellos con sus brazos abiertos, Señor. Bendice cada familia. Te lo pedimos y te damos gracias
gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Nada más resta invitarles para el domingo. Tendremos nuestro servicio a las 9:30, escuela dominical, a las 9 en punto, escuela dominical, y a las 10 servicio regular. Y también queremos decirle que estamos empezaremos el mes de marzo. Vamos a estar abriendo nuestro servicio presencial en miércoles. Así que estamos haciendo la invitación para que usted haga sus preparativos para que la primera semana de marzo vamos a empezar con nuestro servicio presencial. Que Dios me lo bendiga y Dios siga guiando sus vidas. Amén.